Capítulo sexto de La historia de un cascanueces de Alejandro Dumas, traducido por Giner de los Ríos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. La enfermedad. Cuando María despertó de su sueño letárgico, estaba acostada en su camita y el sol penetraba radiante a través de los cristales de su ventana, humedecidos por la escarcha. A su lado estaba sentada una persona extraña, a la cual reconoció bien pronto. Era el médico Wandelstern, que dijo en voz baja tan luego como ella abrió los ojos: ha despertado. Entonces se adelantó la presidenta y examinó a su hija con mirada de inquietud y de miedo. Ay, querida mamá, exclamó María al verla, ¿se han ido ya todos esos horribles ratones? ¿Se ha salvado mi pobre cascanueces? Por el amor de Dios, mi querida María, no digas más esas tonterías. ¿Qué tienen que ver los ratones con cascanueces?, pregunto yo. Pero tú, pícara niña, nos has dado un gran susto, y todo eso sucede cuando los niños son voluntariosos y no quieren obedecer a sus papás. Jugaste anoche hasta muy tarde con tus muñecas. Probablemente te quedarías dormida y algún ratoncillo te asustó. En fin, con el miedo has dado un codazo a los cristales del armario y te has herido tanto el brazo que el señor Wandelstern, que acaba de extraerte los pedacitos de cristal que habían quedado en la herida, dice que has estado en peligro de cortarte la arteria y de morir desangrada. Gracias a Dios desperté no sé a qué hora, y acordándome de que te había dejado en el salón, entré allí. Pobre hija mía, estabas tendida en el suelo al lado del armario, y en derredor tuyo, en desorden, las muñecas, los Juan de las Viñas, los Polichinelas, los soldados de plomo, los muñecos de pan de higos y los húsares de Fritz, todo mezclado, mientras que sobre tu brazo ensangrentado tenías a Cascanueces. Pero ¿en qué consiste que estabas descalza del pie izquierdo y que el zapato estaba 3 o 4 pasos más allá? Ay, mamá, mamita, contestó María, estremeciéndose aún al recordarlo. Ya ves que eran las huellas de la gran batalla que habían reñido los muñecos con los ratones, y lo que me asustó tanto fue el ver que los ratones victoriosos iban a hacer prisionero al pobre Cascanueces, que mandaba el ejército de los muñecos. Entonces fue cuando tiré el zapato al rey de los ratones. Luego no sé qué sucedió. El médico hizo una seña a la presidenta, y ésta dijo dulcemente a María: olvida todo eso, hija mía, y tranquilízate. Todos los ratones se han marchado, y el cascanueces está en el armario de cristales, muy alegre y muy bueno. Entonces el presidente entró en la alcoba y habló buen rato con el médico, pero de todas sus palabras María no pudo oír más que esto: es que delira. Por estas palabras adivinó María que dudaba de su relato, y como ella misma, ahora que ya era de día, comprendió perfectamente que tomaron todo lo que había sucedido por pura fábula, no insistió más, sometiéndose a todo, porque tenía prisa por levantarse y hacer una visita a su pobre Cascanueces, pero sabía que se había retirado sano y salvo de la batalla, y por el momento era todo lo que quería saber. La niña, sin embargo, se aburría mucho,
no podía jugar a causa de su brazo herido, y cuando quería leer ú hojear sus libros de estampas todo le daba vueltas y era preciso renunciar a esa distracción. El tiempo pues se le hacía horriblemente largo y esperaba con impaciencia la noche, porque por la noche su madre se sentaba a la cabecera de su cama y le contaba ó leía cuentos. Una noche la presidenta acababa de relatar la deliciosa historia del príncipe facardino cuando se abrió la puerta y el padrino drosselmayer asomó la cabeza diciendo: es preciso que yo vea por mí mismo cómo va la pobre enferma. Pero en cuanto María vió al padrino drosselmayer con su peluca, su parche en el ojo y su levitón amarillo, el recuerdo de aquella noche en que Cascanueces perdió la famosa batalla contra los ratones se presentó tan vivamente a su espíritu que sin poderlo remediar dijo al padrino: oh padrino, qué malo has sido. Ya te vi cuando te subiste a caballo en el reloj, tapándolo con los faldones para que no pudiese sonar la hora, porque las campanadas hubieran hecho huir a los ratones. Ya te vi llamar al rey de las 7 cabezas. ¿Por qué no acudiste en auxilio de mi pobre Cascanueces? Pícaro padrino drosselmayer, tú tienes la culpa por no acudir en su auxilio de que yo me haya herido y esté en la cama. La presidenta oía todo esto con ojos espantados, porque creyó que la pobre niña volvía a delirar. Así es que le preguntó con espanto: pero ¿qué estás diciendo, querida María? ¿Te vuelves loca? Oh, no, no, replicó María. Y el padrino drosselmayer sabe muy bien que es verdad. Pero el padrino, sin contestar, hacía unos gestos horribles, como quien hubiera estado seguro de irse al infierno. De pronto empezó a decir con voz gangosa y monótona: debe la péndola hacer rom, rom, avanza y retrocede, brillante escuadrón. Va a sonar las 12, el pobre reloj. Llega el mochuelo y el rey se escapó. Debe la péndola hacer rom, rom. Avanza y retrocede, brillante escuadrón. María miraba al padrino con los ojos cada vez más espantados, porque le parecía aún más feo que de costumbre. Le hubiera inspirado mucho miedo si su madre no hubiera estado presente, y si Fritz, que acababa de entrar, no hubiera interrumpido al viejo con una sonora carcajada. ¿Sabes, padrino drosselmayer?, le dijo Fritz, que estás hecho un bufón. Haces muecas como el polichinela que tiré detrás de la chimenea. Y, además, eso que estás diciendo entre dientes no tiene sentido común. Pero la presidenta se quedó pensativa. Querido señor drosselmayer, dijo, vaya una broma que nos trae usted ahora. No parece sino que su único objeto es poner a María peor de lo que está. Bah, contestó el padrino. ¿No conoce usted esa cancioncilla de relojero que tarareo siempre que vengo a arreglarle a usted los relojes? Y al mismo tiempo se sentó junto al lecho de María y le dijo precipitadamente: no te enfades, hija mía, porque no arranqué con mis propias manos los 14 ojos del rey de los ratones.
Yo sabía lo que me hacía. Y hoy, como quiero hacer las paces contigo, voy a contarte una historia. ¿Qué historia? Preguntó María. La de la nuez Krakatuk y la princesa Pirlipata. ¿La sabes? No, querido padrino, contestó la niña, a quien el ofrecimiento reconciliaba enseguida con el mecánico. Cuéntamela, cuéntamela. Querido señor Drosselmayer, espero que su cuento de usted no será tan lúgubre como el estribillo de antes. Oh, no, querida presidenta, Contestó el padrino Drosselmayer. todo lo contrario. Es extraordinariamente divertido. Cuéntalo, gritaron los dos niños. Cuéntalo. Y el padrino Drosselmayer comenzó de este modo. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 de Historia de un cascanueces de Alejandro Dumas, traducida por Giner de los Ríos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 7. Historia de la nuez Krakatuk y de la princesa Pirlipata. De cómo nació la princesa Pirlipata y cuánta alegría dio este nacimiento a sus ilustres padres. Había en los alrededores de Nuremberg un pequeño reino que no era ni Prusia, ni Polonia, ni Baviera, ni el Palatinado, y estaba gobernado por un rey. La mujer de ese rey, que por lo tanto era una reina, dio a luz un día una niña que, como es natural, fue princesa de nacimiento, a la cual se le dio el gracioso y distinguido nombre de Pirlipata. Inmediatamente dieron cuenta al rey de este fausto acontecimiento. El rey acudió presuroso, y al ver a la recién nacida echada en la cuna, la satisfacción que experimentó al ver que era padre de una criatura tan encantadora, lo puso tan fuera de sí, que primero lanzó gritos estrepitosos de alegría y luego empezó a bailar y a saltar, diciendo: ¡Ay, Dios mío! Vos que veis todos los días a los ángeles, ¿habéis visto alguno más bonito que mi Pirlipata? Entonces, como detrás del rey habían entrado los ministros, los generales, los altos funcionarios, los presidentes, los consejeros y los jueces, todos, al ver bailar al rey, se pusieron a bailar también, diciendo: No, no, jamás, señor, no, no, jamás ha habido nada en el mundo más hermoso que la Pirlipata de vuestra majestad. Y lo que más os ha de sorprender, hijos míos, es que, con efecto, aquella respuesta no era una adulación, porque en verdad, desde la creación del mundo, no había nacido niño tan bonito como la princesa Pirlipata. Su carita parecía tejida con delicados copos de seda de color de rosa y blancos como los lirios. Sus ojos eran de un brillante azul y nada tan precioso como los hilos de oro de su cabellera juntándose en bucles monísimos, brillantes y rizados sobre sus hombros de alabastro. Añadid a esto que Pirlipata había traído al venir al mundo 2 filas de dientes, o mejor dicho, de verdaderas perlas, con las cuales, a las 2 horas de nacer, mordía tan vigorosamente en un dedo al gran canciller.
que como era corto de vista, quiso mirarla desde cerca, y el cual, aun cuando pertenecía a la escuela de los estoicos, exclamó, según unos, ah, diantre, mientras otros sostienen en honor de la filosofía que no dijo más que ay, ay, ay. Todavía hoy están divididas las opiniones sobre esta gran cuestión, porque ninguno de los dos partidos ha querido ceder. La única cosa acerca de la cual los diantristas y los ayistas están de acuerdo, el hecho que está fuera de toda duda es que la princesa Pirlipata mordió al gran canciller en un dedo. Desde aquel momento supo el país que la princesa tenía tanto talento como hermoso era su cuerpecito. Todos, pues, eran felices en aquel reino favorecido por los cielos. La reina era la única persona que estaba inquieta y turbada, sin que nadie supiese por qué. Pero lo que más sobrecogió los ánimos fue que aquella madre asustadiza hacía guardar la cuna de su hija. Todas las puertas estaban no solamente ocupadas por los de la guardia, sino que además de los dos centinelas que estaban constantemente al lado de la princesa, había 6 damas que se sentaban alrededor de la cuna y se relevaban todas las noches. Lo que excitaba en el más alto grado la curiosidad pública, lo que nadie podía comprender, era la razón que había para que a cada una de aquellas 6 damas se las obligase a tener un gato sobre las rodillas y a estar rascándole para que en toda la noche no cesara de hacer la carretilla. Estoy convencido, hijos míos, de que sentís tanta curiosidad como los habitantes de aquel pequeño reino que no tiene nombre por saber por qué aquellas 6 damas estaban obligadas a tener un gato en la falda y a rascarle constantemente para que no dejasen de runrunear ni un solo instante. Pero, como sería inútil que buscaseis la clave de ese enigma, voy a decírosla con el objeto de ahorraros el dolor de cabeza que de seguro resultaría para vosotros. Sucedió que un día media docena de soberanos de los mejor coronados se pusieron de acuerdo para hacer al mismo tiempo una visita al padre futuro de nuestra heroína, porque en aquella época la princesa Pirlipata no había nacido aún. Iban acompañados por los príncipes reales, los grandes duques hereditarios y otros pretendientes de los más agradables. Fue aquella una ocasión para el rey a quien visitaban, el cual era un monarca de los más jerárquicos, para dar un gran tiento a su tesoro, a fuerza de obsequiarlos con torneos, carruseles y comedias. Pero no fue esto todo. Después de haber sabido por el subintendente de las cocinas reales que el astrónomo de la corte había anunciado la llegada del tiempo oportuno para matar los cerdos y que la conjunción de los astros anunciaba que el año sería favorable a la salchichería, ordenó que se hiciese una gran matanza en sus corrales y tomando su carroza fue en persona a rogar a todos los reyes y a todos los príncipes que accidentalmente residían en la capital que fueran a comer con él, deseando darse el placer de ver la sorpresa de todos ante la magnífica comida que pensaba darles. Luego volvió a palacio, hizo que lo anunciasen a la reina y acercándose a ella le dijo con el tono mimoso que empleaba siempre
que quería hacer algo. Hija mía, tú no habrás olvidado cuánto me gusta a mí el budín. ¿No es verdad que no lo has olvidado? La reina comprendió enseguida lo que el rey deseaba. En efecto, su majestad quería solo, con aquellas palabras insidiosas, que tenía que dedicarse, como ya había hecho muchas veces, a la utilísima ocupación de hacer con sus reales manos la mayor cantidad posible de salchichas, embutidos y budines. Sonrió, pues, al oír la proposición de su marido, porque, aunque ejerciendo muy honrosamente la profesión de reina, era menos sensible a los cumplimientos que se le dirigían sobre la dignidad con la cual llevaba el cetro y la corona que los piropos que le valía su habilidad por hacer un budín o unos bartolillos. Contentóse, pues, con hacer una graciosa reverencia a su marido, diciéndole que era su servidora para hacerle un budín y para cualquier otra cosa. Enseguida, el gran tesorero hizo entrega a las cocinas del gigantesco perol y las enormes cacerolas de plata destinados a hacer el budín, las morcillas y las salchichas. Encendieron una enorme lumbre de madera de sándalo. La reina se puso su mandil de cocina de damasco blanco y pronto el caldero exhaló los más delicados perfumes. Aquel olor delicioso se esparció inmediatamente por los corredores, penetró rápidamente en todas las habitaciones y llegó al fin hasta la sala del trono, donde el rey celebraba sus consejos. Este rey era muy glotón, así es que aquel olor le produjo vivísima impresión de placer. Esto, no obstante, como era un príncipe serio y que tenía fama de dominarse, resistió algún tiempo al sentimiento de atracción que lo empujaba hacia la cocina, pero, en fin, a pesar del dominio de sí propio, tuvo que ceder al inexplicable deleite que experimentaba. Señores, exclamó levantándose, con vuestro permiso, vuelvo enseguida. Esperadme. Y atravesando salas y corredores, echó a correr hacia la cocina, estrechó a la reina entre sus brazos, removió el contenido del caldero con el cetro de oro, lo probó y con el ánimo ya más tranquilo volvió al Consejo de Ministros y empezó a hablar, si bien algo distraído, de la cuestión que estaban tratando al levantarse. Había salido de la cocina en el momento preciso en que el tocino, hecho pedacitos, iba a ser asado en unas parrillas de plata. La reina, animada por sus elogios, se ocupaba en esa importante operación y las primeras gotas de grasa caían chirriando sobre los carbones cuando se oyó una voz quejumbrosa que decía: Hermanita, dame una lonja de tocino porque, como soy reina también, quiero obsequiarme con una buena comida, y como rara vez como algo que valga la pena, deseo mi parte de esa cosa tan rica. La reina conoció enseguida la voz, que era de la señora Surizona. Esta rata habitaba hacía muchos años en palacio. Pretendía estar emparentada con la familia real y ser reina ella también de un reino ratonil, por lo cual tenía en el atrio de la cocina una corte muy considerable. La reina era una buena y cariñosa mujer que,
si bien se negaba a reconocer a Surizona como reina y como hermana, tenía con ella en secreto una porción de consideraciones y miramientos que su marido, más aristócrata que ella, le reprochaba muchas veces. Fácilmente se comprende que no quisiera en aquella ocasión solemne negar a su amiga lo que le pedía, y le dijo: acercaos, Surizona, acercaos sin temor, que yo os autorizo a comeros todo el tocino que queráis. Inmediatamente apareció la dama Surizona, muy alegre y pispireta, y acercándose al fogón de un salto, cogió hábilmente con su patita los pedazos de tocino que la reina le iba sacando. Pero he aquí que, atraídos por los chilliditos de alegría que daba su reina, y sobre todo por el olor suculento que exhalaba el tocino en las parrillas, llegaron saltando y brincando también, primero los 7 hijos de la señora Surizona, luego sus parientes, después sus aliados, los cuales eran unos bribones que cayeron sobre el tocino de tal manera que la reina se vio obligada, por más que era muy caritativa, a hacerles observar que si seguían de aquel modo 5 minutos siquiera, se iba a quedar sin tocino para el budín. Pero a pesar de lo justo de esta reclamación, los 7 hijos de la señora Surizona no hicieron caso, y dando mal ejemplo a sus parientes y aliados, se precipitaron, a pesar de los gritos de su madre y de su reina, sobre el tocino de su tía, el cual iba ya a desaparecer por completo, cuando, a los gritos que daba la reina, acudió la subintendenta, que llamó al jefe de cocina, y éste a los marmitones, quienes llegaron armados de escobillas, soplillos y escobones, y lograron hacer retroceder a toda la gente ratonil. Pero la victoria, aunque completa, era un poco tardía. Apenas quedaba la 4ª parte del tocino necesario para hacer las morcillas, salchichas y budines, que había sido repartida científicamente y según las indicaciones del matemático del rey, entre el gran perol de los budines y las 2 enormes cacerolas para morcillas y salchichas. Media hora después de este acontecimiento, tronaba el cañón, sonaban los clarines y cornetas, y vióse llegar a todos los potentados, a todos los príncipes reales, a todos los duques hereditarios y a todos los pretendientes que se hallaban en la capital, vestidos con sus trajes más magníficos, unos llevados en carrozas de cristal, otros montados en soberbios caballos de paseo. El rey los esperaba a la puerta del palacio y los recibió con amable cortesía y graciosa cordialidad. Luego los condujo al comedor, sentóse en el lugar de preferencia, como señor soberano que era, y con la corona puesta y el cetro en la mano, invitó a los demás monarcas a que cada cual se sentara en el sitio correspondiente a sus distintas jerarquías. La mesa estaba suntuosamente servida, y todo fue bien durante la sopa y la primera entrada, pero cuando sirvieron los embuchados, notóse que el rey parecía agitado. Cuando sirvieron las salchichas, palideció considerablemente, y al presentar los budines en la mesa, levantó los ojos al cielo, escapáronse hondos suspiros de su pecho y un dolor terrible pareció desgarrar su alma.
Finalmente dejóse caer sobre el espaldar de su silla, cubrióse el rostro con las dos manos, desesperándose y sollozando de un modo tan lamentable que todos se levantaron de la mesa y lo rodearon con vivísima inquietud. Y es que, en efecto, la crisis parecía gravísima. El médico de la corte buscaba inútilmente el pulso del desgraciado monarca, quien parecía encontrarse bajo el peso de la más profunda, de la más horrenda, de la más inaudita de las calamidades. En fin, después que se hubieron empleado los más enérgicos remedios para hacerle volver en sí, tales como plumas quemadas, sales inglesas y llaves aplicadas a la espalda, el rey pareció recobrar algunos ánimos, entreabrió sus apagados ojos y con una voz tan débil que apenas se oía, balbuceó estas palabras: no tenían bastante tocino. Al oír estas palabras, llegó a la reina su turno de ponerse pálida. Se precipitó a sus plantas, exclamando con voz entrecortada por los sollozos: oh, desgraciado, infortunado, regio esposo mío, qué pesar te he causado por no hacer caso de tus advertencias tantas veces formuladas. Pero aquí tenéis a vuestros pies a la culpable y podéis castigarla con toda la dureza que queráis. ¿Qué es eso? Preguntó el rey. ¿Qué ha pasado que no me lo han dicho? ¡Ay, ay! Respondió la reina, a quien su marido no había hablado jamás con tanta rudeza. La Surizona, con sus 7 hijos, con sus sobrinos, sus primos y sus aliados, han devorado el tocino. Pero la reina no pudo decir más. Le faltaron las fuerzas, cayó de espaldas y se desvaneció. Entonces el rey se levantó furioso y exclamó con voz terrible: señora subintendenta, ¿qué significa esto? Vamos, hablad, quiero saberlo todo. Entonces la subintendenta contó lo que sabía, es decir, que acudió a los gritos de la reina, que encontró a su majestad luchando con la familia de la Surizona, que entonces llamó al jefe de las cocinas, el cual, con ayuda de los marmitones, logró hacer huir a todos ellos. Enseguida el rey, viendo que se trataba de un crimen de lesa majestad, recurrió a toda su dignidad y a toda su calma, ordenando, en vista de la enormidad de la fechoría, que su consejo íntimo fuese convocado en el acto y que se diera cuenta del asunto a sus más hábiles consejeros. El consejo se reunió y decidió por mayoría de votos que, estando la señora Surizona acusada de haberse comido el tocino destinado a las salchichas, budines y embuchados del rey, se le formase causa y que, si resultaba culpable, fuese desterrada para siempre del reino, ella y toda su raza, y que fueran confiscados todos sus bienes, tierras, castillos, palacios y residencias reales. Pero entonces el rey
hizo observar a su consejero íntimo y a sus otros hábiles consejeros que en el tiempo que durase el proceso, la señora surizona y su familia tendrían espacio sobrado para comerse todo su tocino, lo cual le expondría a desgracias semejantes a la que acababa de sufrir delante de 6 testas coronadas, sin contar los príncipes reales, los grandes duques herederos y otros pretendientes, por lo cual pedía que se le concediesen facultades excepcionales respecto de la señora surizona y su familia. El consejo procedió a votación, por pura fórmula como es de suponer, y las facultades extraordinarias que el rey pedía le fueron concedidas. Entonces envió uno de sus mejores carruajes, precedido de un correo de gabinete, a un mecánico habilísimo que habitaba en la ciudad de Nuremberg y que se llamaba Christian Elias Drosselmayer, invitándole a presentarse inmediatamente en su palacio para un asunto urgente. Christian Elias Drosselmayer obedeció en el acto, porque era un verdadero artista, que no dudó de que cuando rey tan famoso le llamaba con tanta urgencia, se trataría de una obra maestra. Montóse en el coche y corrió día y noche sin parar hasta que se vió en presencia del rey. Tanta prisa se había dado que no tuvo tiempo de ponerse una casaca y se presentó a su majestad con el levitón amarillo que usaba ordinariamente. Pero el rey, en vez de enfadarse por aquel olvido de la etiqueta, se lo agradeció, porque si había cometido una falta el ilustre mecánico, la cometió por obedecer inmediatamente las órdenes de su majestad. El rey hizo entrar a Christian Elias Drosselmayer en su despacho y le expuso la situación de las cosas, que estaba decidido a hacer un ejemplar grandísimo, purgando a todo su reino de la raza ratonil, y que, conocedor de su gran fama, había pensado en él para hacerlo el ejecutor de su justicia, que no tenía más que un temor, y era que el mecánico, por hábil que fuese, viera dificultades invencibles en el proyecto que la cólera real había concebido. Pero Christian Elias Drosselmayer tranquilizó al rey y le prometió que antes de 8 días no quedaría ni un solo ratón en su reino. En efecto, inmediatamente se puso a hacer unas ingeniosas cajitas oblongas, en el interior de las cuales colocaba al extremo de un alambre un pedazo de tocino. Al tirar del tocino el ladrón, cualquiera que fuese, hacía caer la puerta encima de sí y se encontraba prisionero. En menos de una semana fueron hechas 100 cajas de esas y colocadas no solamente en la cocina, sino también en todos los graneros y en todos los sótanos del palacio. La señora surizona era demasiado sabia y demasiado previsora para no descubrir al primer golpe de vista el ardid de maese Drosselmayer. Reunió a sus 7 hijos, a sus sobrinos y a sus primos para ponerlos en guardia contra lo que se tramaba en contra de ellos. Pero después de hacer como que la escuchaban, en razón al respeto que le debían por su rango y de la benevolencia a que su edad le daba derecho, se retiraron riéndose de sus temores y atraídos por el olor del tocino asado, más influyente que todos los sermones que podían echarles, resolvieron aprovechar la buena suerte que se les presentaba sin que ellos supieran cómo.
Al cabo de 24 horas, los 7 hijos de la pobre Surizona, 18 sobrinos suyos, 50 primos y 235 parientes en distintos grados, además de millares de súbditos, viéronse presos en las ratoneras y vilmente ejecutados. Entonces la señora Surizona, con los restos de su corte y de su pueblo, resolvió abandonar aquellos sitios ensangrentados por el asesinato de los suyos. El rumor acerca de esa resolución llegó hasta el rey. Su majestad dióse públicamente la enhorabuena, y los poetas de la corte compusieron sonetos a su victoria, mientras sus cortesanos le comparaban a César y a Alejandro. Sólo la reina estaba triste e inquieta. Conocía a la Surizona y sospechaba que no dejaría sin venganza la muerte de sus hijos y deudos. Un día que la reina, para hacer olvidar al rey la falta por ella cometida, le preparaba con sus propias manos un puré de hígado que le gustaba mucho, se presentó de repente delante de ella la señora Surizona y le dijo: a manos de tu esposo, que sin temor ni remordimientos los ha asesinado, han muerto mis hijos y parientes. Pero tú, reina, tiembla, porque esa criatura que llevas en tus entrañas y que pronto ha de ser objeto de tus amores de madre, merece todo mi odio. Tu esposo cuenta con castillos, cañones y soldados, con mecánicos, con hombres de estado, con ministros, con hechiceros, y aun cuando la reina de los ratones no tiene nada de eso, está dotada por el cielo de unos dientes muy hermosos para devorar a tu heredero. Y dicho esto, desapareció, y nadie la había vuelto a ver. Pero la reina, que en efecto hacía pocos días que advirtiera que se hallaba encinta, se puso tan asustada al oír aquella predicción que dejó caer en la lumbre el puré de hígado que estaba haciendo. Y así fue como por segunda vez la señora Surizona privó al rey de uno de sus platos favoritos, lo cual le encolerizó mucho y fue causa de que se felicitase cada vez más del golpe de estado que con tanta fortuna había dado. No hay necesidad de decir que Christian Elías Drosselmayer fue despedido con una recompensa espléndida y volvió triunfante a Nuremberg. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 de Historia de un cascanueces, de Alejandro Dumas, traducido por Giner de los Ríos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 8. Continuación de la historia de la nuez Krakatuk y de la princesa Pirlipata. De cómo, a pesar de todas las precauciones adoptadas por la reina, cumplió Surizona su amenaza contra la princesa Pirlipata. Ahora, hijos míos, ya sabéis tan bien como yo por qué la reina hacía guardar con tanto cuidado a la milagrosa princesa Pirlipata. Temía la venganza de la señora Surizona, porque, según lo que le había dicho,
se trataba para la heredera del afortunado reino sin nombre nada menos que de la pérdida de su vida ó por lo menos de la de su belleza, lo cual, según dicen, es todavía peor para cualquier mujer. Lo que más aumentaba la inquietud de aquella madre cariñosa es que las máquinas de maese Drosselmayer nada absolutamente podían contra la experiencia de la señora Surizona. Es verdad que el astrónomo de la corte, que al mismo tiempo era gran augur y gran astrólogo, temeroso de que suprimieran su plaza por inútil si no decía algo acerca de aquel asunto, pretendía haber leído en los astros de una manera clara que la familia del ilustre gato Morroncho era la única que podía evitar que se acercase a la cuna la señora Surizona. Y por eso cada una de aquellas 6 damas estaba obligada a tener continuamente en la falda un macho de aquella familia, los cuales, por otra parte, estaban agregados al personal de palacio en calidad de secretarios particulares de legación y debían, gracias a una manera de rascar delicada, endulzar el penoso servicio que aquellos jóvenes diplomáticos prestaban al Estado. Pero una noche, hay días que, como vosotros sabéis, hijos míos, se despierta uno sin dejar de dormir. Una noche, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron las 6 guardianas que estaban en la cámara, cada una con su gato en la falda, y las 2 guardianas que estaban sentadas a la cabecera de la cama, sintieron que el sueño se iba progresivamente apoderando de ellas. Y como cada cual absorbía en sí misma sus propias sensaciones, cuidando mucho de no confiarlas a sus compañeras, con la esperanza de que ninguna de ellas echaría de ver su falta de vigilancia y vigilarían mientras ella dormía, resultó que los ojos fueron cerrándose sucesivamente, que las manos que rascaban a los gatos se detuvieron y que los gatos, al sentir que no les rascaban, aprovecharon la ocasión para aletargarse. No podríamos decir cuánto duraría aquel extraño sueño. Lo cierto es que cerca de la medianoche, una de las guardianas que dormía a la cabecera de la cama despertó sobresaltada. Todas las personas que la rodeaban parecían haber caído en un letargo. No se oía ningún ronquido. Hasta las respiraciones estaban contenidas. Por doquiera reinaba un silencio de muerte, en medio del cual no se oía más que el ruido del gusano royendo la madera. Pero, ¿qué sería de la pobre guardiana al ver junto a ella a una rata horrible y grande que, empinada sobre sus patas de atrás, metía la cabeza en la cuna de Pirlipata y parecía muy ocupada en roer la cara de la princesa? Levantóse lanzando un grito de terror. Al grito despertó todo el mundo, pero la señora Surizona, porque era ella, se lanzó a un rincón de la habitación. Los secretarios particulares de legación se abalanzaron a ella, pero ¡ay! Era demasiado tarde. La señora Surizona había desaparecido por una juntura del piso. Al mismo tiempo, la princesa Pirlipata, despertada por el ruido, se puso a llorar. A sus lloros, las damas contestaron con exclamaciones de alegría. Loado sea Dios, decían, cuando la princesa Pirlipata llora, señal de que no está muerta.
y se acercaron a la cuna, pero su desesperación fué inmensa cuando vieron lo que le había ocurrido a aquella delicada y bellísima criatura. En lugar de aquel rostro blanco y sonrosado, de aquella cabecita de cabellos dorados, de aquellos ojos azules, espejo del cielo, había una inmensa y deforme cabeza sobre un cuerpo contrahecho y arrugado. Sus dos hermosísimos ojos habían perdido su color celeste y se dilataban verdes, fijos, extraviados, saltones. Su boquita se había alargado de una oreja a otra y su barbilla se había cubierto de una barba crespa, magnífica para un polichinela viejo, pero horrible para una princesita tan joven. En aquel momento entró la reina. Las 6 damas ordinarias y las otras 2 se postraron con la cara contra el suelo, mientras los 6 secretarios de legación miraban por qué ventana podían salirse al tejado. La desesperación de la pobre madre fue una cosa terrible. Se la llevaron desmayada a la cámara regia, pero el del infeliz padre fue el dolor que más lástima daba ver en fuerza de ser sombrío y profundo. Hubo necesidad de poner candados a las ventanas para que no se tirara de cabeza, y colchones en los muros para que no se estrellara contra las paredes. No hay que decir que le quitaron la espada y no dejaron al alcance de su mano ni cuchillo, ni tenedor, ni ningún otro instrumento punzante o cortante. Esto fue tanto más fácil cuanto que no comió durante los 2 o 3 primeros días en que no dejó de repetir: «¡Qué monarca más infortunado soy! ¡Cuán cruel es mi destino!». Tal vez, en lugar de acusar al destino, debió pensar el rey que, como sucede ordinariamente a todos los hombres, había sido el autor de sus propias desdichas, porque si se hubiera resignado a comer budín con algún tocino menos del necesario y hubiese renunciado a su venganza, habría dejado en paz a la surizona y a su familia, y no le habría ocurrido la desgracia que le atormentaba. Pero debemos decir que los pensamientos del real padre de Pirlipatita no tomaron esos rumbos filosóficos. Al contrario, en la necesidad en que se creen siempre los poderosos de echar a los más pequeños que ellos la responsabilidad de sus desgracias, echó la culpa al hábil mecánico Christian Elías Drosselmayer, y convencido de que si le mandaba llamar a la corte para ahorcarlo o decapitarlo, él se guardaría mucho de ir, hizo que lo invitaran a recibir las insignias de una nueva orden que acababa de crear, destinada a los hombres de letras, a los artistas y a los mecánicos. Maese Drosselmayer no carecía de orgullo. Pensó que una cinta sentaría muy bien al ojal de su levita amarilla y se puso inmediatamente en camino, pero su gozo se trocó bien pronto en terror. En la frontera del reino le esperaban unos guardias que se apoderaron de él y lo condujeron de pareja en pareja hasta la capital. El rey, que temía sin duda dejarse enternecer, no quiso ni recibir siquiera a maese Drosselmayer cuando llegó a su palacio, sino que lo hizo conducir inmediatamente junto a la cuna de Pirlipata y mandó decir al mecánico que si de aquel día en un mes la princesa no había vuelto a su estado natural, mandaría que a él, a Elías Christian, le cortasen la cabeza. Maese Drosselmayer
no tenía la menor pretensión al heroísmo y no había pensado jamás morir más que de muerte natural. Así es que le espantó la amenaza, pero confiando en su ciencia, la extensión de la cual había sabido apreciar siempre, a pesar de su modestia, se tranquilizó poco a poco y se ocupó inmediatamente en la primera y más útil operación, que era la de averiguar si el mal podía ceder a un remedio cualquiera o si era verdaderamente incurable, como le había parecido en el primer momento. Al efecto, desmontó la cabeza con mucha habilidad y después, uno tras otro, todos los miembros de la princesa Pirlipata. Desprendió sus pies y sus manos para examinar mejor, no sólo las junturas y los resortes, sino también la construcción interior. Pero, ¡ay! Cuanto más penetró en el misterio de la organización pirlipatina, más se convenció de que la princesa, a medida que creciera, iría poniéndose más horrible y deforme. Volvió, pues, a unir con sumo cuidado los miembros de Pirlipata y, no sabiendo ya qué hacer ni qué partido tomar, se sentó junto a la cuna de la princesa, de donde no debía separarse hasta que la niña volviese a su estado natural, entregándose a una profunda melancolía. Ya había comenzado la cuarta semana y había llegado el miércoles, cuando, según su costumbre, el rey entró para ver si se había operado algún cambio en el exterior de la princesa, y viendo que seguía siendo el mismo, exclamó amenazando al mecánico con el cetro: «Cuidado, Christian Elías Drosselmayer. No tienes más que 3 días para devolverme a mi hija tal como estaba, y si te empeñas en no curarla, el domingo que viene serás decapitado». Maese Drosselmayer, que no podía curar a la princesa, no por terquedad, sino por impotencia, se puso a llorar amargamente, mirando con los ojos arrasados en lágrimas a la princesa Pirlipata, que estaba mordiendo una nuez como si fuese la niña más bonita de la tierra. Entonces, ante aquel espectáculo conmovedor, el mecánico sintió por primera vez el gusto que la princesa tenía desde que nació por las nueces y la admiración por la singular circunstancia que le había hecho nacer con dientes. En efecto, inmediatamente de verificada su transformación, se puso a llorar y había seguido entregada a ese ejercicio hasta que, encontrando a mano una avellana, la rompió, se la comió y se durmió tranquilamente. Desde entonces, las 2 damas que estaban a su lado cuidaron de tener siempre llenos los bolsillos y de darle una o varias en cuanto empezaba a hacer pucheros. Oh instinto de la naturaleza, eterna e impenetrable simpatía de todos los seres creados, exclamó Christian Elías Drosselmayer. Tú me indicas la puerta que conduce al descubrimiento de tus misterios. Llamaré a ella y se abrirá. Al decir estas palabras, que sorprendieron mucho al rey, el mecánico se volvió y pidió a su majestad el favor de ser conducido al astrónomo de la corte. El rey consintió, con la condición de que llevaría una buena escolta. Maese Drosselmayer habría preferido hacer la excursión solo, pero, sin embargo, como en aquella ocasión no era dueño de su voluntad, tuvo que resignarse con lo que no podía evitar y cruzó las calles de la capital escoltado como un criminal. Cuando llegó a casa del astrólogo, Maese Drosselmayer
se echó en sus brazos y ambos se abrazaron llorando a mares porque eran conocidos antiguos y se querían mucho. Luego se retiraron a un gabinete solitario y hojearon juntos una cantidad innumerable de libros que trataban del instinto, de las simpatías, de las antipatías y de otra porción de cosas no menos misteriosas. Cuando anocheció, el astrólogo subió a la torre y, ayudado por maese Drosselmayer, que también era muy hábil en la materia, descubrió, a pesar de la dificultad que presentaban las líneas que se entrecruzaban sin cesar, que para romper el encantamiento que había puesto fea a Pirlipata y para que se volviese tan hermosa como había sido, no era menester más que una cosa, que era que se comiese la nuez Krakatuk, la cual tenía una cáscara tan sumamente dura que la rueda de un cañón de A-48 podía pasar por encima de ella sin romperla. Además, era necesario que la cáscara fuese rota en presencia de la princesa por los dientes de un joven que jamás hubiera sido afeitado y que no hubiese llevado nunca más que botas. Finalmente, la nuez debía ser presentada por él a la princesa con los ojos cerrados, y que, con los ojos cerrados también, debía entonces dar 7 pasos hacia atrás sin vacilar. Tal fue la respuesta de los astros. Drosselmayer y el astrónomo habían trabajado sin descanso durante 3 días y 3 noches en aclarar aquel misterioso asunto. Era precisamente el sábado por la noche. El rey acababa de comer y empezaba a tomar los postres, cuando el mecánico, que debía ser decapitado al amanecer del día siguiente, entró en el comedor real lleno de gozo y alegría, anunciando que al fin había encontrado el medio de devolver a la princesa Pirlipata la perdida belleza. Al oír esta noticia, el rey lo estrechó entre sus brazos con conmovedora benevolencia y le preguntó cuál era el medio. El mecánico dio cuenta al rey de la consulta con el astrólogo. Bien sabía yo, maese Drosselmayer, exclamó el rey, que todo eso que hacíais era pura terquedad. Está todo convenido. Inmediatamente después de comer pondremos manos a la obra. Cuidad, mi muy querido Drosselmayer, de que dentro de 10 minutos esté ahí el joven no afeitado con las botas puestas y la nuez Krakatuk en la mano. Cuidad, sobre todo, de que aquí a entonces no beba vino, no vaya a tambalearse al andar como los cangrejos 7 pasos hacia atrás. Pero después de la operación, decidle que mis bodegas están a su disposición y que podrá emborracharse a su gusto. Pero, con gran asombro del rey, maese Drosselmayer pareció consternado al oír aquel discurso. Y como guardara silencio, el rey insistió en saber por qué callaba y permanecía inmóvil en su sitio en vez de echar a correr para cumplir sus órdenes soberanas. El mecánico se hincó de rodillas. Señor, dijo, es verdad que hemos encontrado el medio de curar a la princesa y que éste consiste en hacerle comer la nuez Krakatuk cuando rompa la cáscara un joven a quien no hayan hecho nunca la barba y que desde su nacimiento
no haya usado más que botas, pero no tenemos ni al joven, ni la nuez, ni sabemos dónde encontrarlos, y según todas las probabilidades, difícilmente encontremos la nuez y el cascanueces. Al oír estas palabras, el rey, furioso, blandió el cetro por encima de la cabeza del mecánico, exclamando: «Pues entonces, marcha al patíbulo». Pero la reina se arrodilló junto a Drosselmayer e hizo observar a su augusto esposo que, cortando la cabeza al mecánico, se perdía hasta el rayo de esperanza que se tendría dejándole vivir, que todas las probabilidades eran que el que había encontrado el horóscopo encontraría la nuez y el cascanueces, que debía ser tanto más creída esta nueva predicción del astrólogo, cuanto que ninguna de las suyas se habían hasta entonces cumplido, y que alguna había de realizarse, puesto que el rey, que no podía equivocarse, lo había nombrado gran augur, que puesto que la princesa Pirlipata apenas tenía 3 meses y no estaba por lo tanto en edad de casarse, ni lo estaría probablemente hasta los 15 años, maese Drosselmayer y su amigo el astrólogo tenían por delante 14 años y 9 meses para buscar la nuez Krakatuk y el joven que había de partirla, que por consiguiente podía concederse a Juan Cristián Elías Drosselmayer un plazo al cabo del cual volvería a ponerse a disposición del rey, fuese o no poseedor del doble remedio que debía curar a la princesa. En el primer caso, para ser decapitado sin misericordia; en el segundo, para ser recompensado generosamente. El rey, que era un hombre muy justiciero y que aquel día sobre todo había comido perfectamente sus 2 platos favoritos, es decir, un plato de budín y otro de puré de hígado, prestó bondadoso oído al ruego de su sensible y magnánima esposa. Decidió, pues, que en aquel mismo momento se pusieran el mecánico y el astrólogo a buscar la nuez y el cascanueces, para lo cual les concedía 14 años y 9 meses, pero esto con la condición de que, al expirar el plazo, los 2 volverían a ponerse a su disposición para que, si volvían con las manos vacías, hiciese de ellos lo que quisiera su real capricho. Si por el contrario llevaban la nuez Krakatuk, que debía devolver a la princesa Pirlipata su primitiva hermosura, recibirían el astrólogo una pensión vitalicia de 10.000 thalers y un anteojo de honor, y el mecánico una espada de diamantes, la cruz de la araña de oro, que era la más alta orden del estado, y una levita nueva. Cuanto al joven que debía partir la nuez, el rey se inquietaba menos, y pretendía que siempre se le podrían proporcionar por medio de inserciones reiteradas en los periódicos indígenas y extranjeros. Conmovido por aquella magnanimidad que disminuía en una mitad las dificultades de su tarea, Juan Cristián Elías Drosselmayer empeñó su palabra de que encontraría la nuez Krakatuk, o que volvería, como nuevo régulo, a ponerse en las manos del rey. Aquella misma noche, el mecánico y el astrólogo abandonaron la capital del reino para dar principio a sus pesquisas. Fin del capítulo 8.
Capítulo noveno de Historia de un cascanueces de Alejandro Dumas, traducido por Giner de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno. De cómo el mecánico y el astrólogo recorrieron las 4 partes del mundo y descubrieron una 5ª parte sin encontrar la nuez Krakatuk. Hacía ya 14 años y 5 meses que el astrólogo y el mecánico vagaban por los caminos sin que hubieran encontrado vestigio alguno de lo que buscaban. Habían visitado primero Europa, luego América, después África y enseguida Asia. Habían descubierto una 5ª parte del mundo que los sabios han llamado después Nueva Holanda, porque había sido descubierta por 2 alemanes. Pero en toda esa peregrinación, a pesar de haber visto muchas nueces de formas diferentes y de distintos tamaños, no habían encontrado la nuez Krakatuk. Sin embargo, con una esperanza, infructuosa, habían pasado mucho tiempo en la corte del rey de los dátiles y del príncipe de las almendras. Habían consultado inútilmente a la célebre academia de los monos verdes y a la famosa sociedad naturalista de los caracoles. Luego, por fin, habían llegado a caer abrumados de fatiga al borde del grandioso bosque que bordea los montes del Himalaya, diciéndose uno a otro con desesperación que ya no tenían más que 122 días para encontrar aquello que habían estado buscando durante 14 años y 5 meses. Si yo os contara, hijos míos, las aventuras maravillosas que ocurrieron a los 2 viajeros durante aquella larga peregrinación, tendría que reuniros por espacio de un mes, a lo menos, todas las noches, lo cual acabaría seguramente por fastidiaros. Os diré, pues, que Juan Christian Elías Drosselmayer, que era el más entusiasta en buscar la famosa nuez, porque de la famosa nuez dependía su cabeza, como se había expuesto a más fatigas y había corrido mayores peligros que su compañero, perdió todo el pelo con motivo de haber estado expuesto a los rayos del sol en el ecuador, y el ojo derecho a consecuencia de un flechazo que le tiró un jefe caribe. Además, su levitón amarillo, que ya no era nuevo cuando salieron de Alemania, se hallaba hecho literalmente jirones. Su situación era, pues, de las más deplorables, y sin embargo, tan grande es en el hombre el amor a la vida que, aunque muy deteriorado por las averías sucesivas que le habían ocurrido, veía con terror cada vez mayor acercarse el momento de ir a entregarse al rey. Sin embargo, el mecánico era hombre de honor. No había que jugar con una promesa tan solemne como la suya. Resolvió, pues, costárale lo que le costara, ponerse al día siguiente en camino para Alemania. En efecto, no había tiempo que perder. 14 años y 5 meses habían transcurrido, y los 2 viajeros no tenían más que 122 días, como ya hemos dicho, para volver a la capital del padre de la princesa Pirlipata. Juan Christian Elías Drosselmayer dio, pues, parte a su amigo el astrólogo de su generosa resolución, y los 2 decidieron emprender el viaje al día siguiente por la mañana. Y en efecto, al otro día al amanecer, los 2 viajeros se pusieron en camino,
Dirigiéndose a Bagdad, de Bagdad se dirigieron a Alejandría, en Alejandría se embarcaron para Venecia, luego, desde Venecia, se encaminaron al Tirol y del Tirol al reino del padre de Pirlipata, con la esperanza de que el monarca habría muerto, o por lo menos se habría convertido en un niño. Pero, ¡ay! Nada de eso ocurría. Al llegar a la capital, el infortunado mecánico supo que el digno soberano no sólo no había perdido ninguna de sus facultades intelectuales, sino que se encontraba mejor que nunca. No había, pues, remedio para él a menos que la princesa Pirlipata no se hubiese curado ella sola de su fealdad, lo cual no era posible, o que el corazón del rey se hubiera ablandado, lo cual no era probable, y no escaparía a la terrible suerte que le amenazaba. No por eso dejó de presentarse osadamente en la puerta de palacio, sostenido por la idea de que realizaba un acto heroico, y pidió ver al rey. El rey, que era un príncipe muy accesible y que recibía a cuantos lo deseaban, ordenó a su gran introductor que le presentase a los dos extranjeros. El gran introductor entonces hizo observar a su majestad que aquellos dos extranjeros tenían muy mala facha y estaban muy mal vestidos. Pero el rey contestó que no se debía juzgar el corazón por la cara y que el hábito no hace al monje. El introductor, después de reconocer la justicia de esos proverbios, se inclinó respetuosamente y fue a buscar al mecánico y al astrólogo. El rey era siempre el mismo, y lo conocieron enseguida, pero ellos estaban tan cambiados, sobre todo el pobre Juan Christian Elías Drosselmayer, que éste tuvo necesidad de decir quién era. Al ver que los dos viajeros volvían voluntariamente, el rey experimentó un movimiento de alegría, porque estaba convencido de que no volverían como no encontraran la nuez Krakatuk. Pero pronto salió de su error, y el mecánico, al echarse a sus pies, le confesó que, a pesar de sus pesquisas, las más concienzudas y más asiduas, su amigo el astrólogo y él volvían a entregarse. El rey, ya lo hemos dicho, aunque de temperamento algo colérico, tenía un fondo de carácter excelente y se sintió conmovido ante aquella puntualidad de Juan Christian Elías Drosselmayer en cumplir su palabra, y conmutó la pena de muerte a que le había condenado por la prisión a perpetuidad. En cuanto al astrólogo, se contentó con desterrarle. Pero como todavía faltaban 3 días para que terminase el plazo de 14 años y 9 meses concedido por el rey, maese Drosselmayer, que tenía en el corazón el amor a la patria en el más alto grado, pidió al rey permiso para aprovechar esos 3 días para ver Nuremberg por última vez. Esta petición pareció tan justa al rey que concedió el permiso sin restricción alguna. Maese Drosselmayer, que no contaba más que con 3 días, resolvió aprovechar el tiempo, y habiendo tenido la suerte de encontrar asiento en la silla de postas, salió en el momento. Y como el astrólogo estaba desterrado y lo mismo le daba ir a Nuremberg que a otra cualquier parte, se marchó con el mecánico. Al día siguiente, a eso de las 10 de la mañana, estaban en Nuremberg. Como a maese Drosselmayer no le quedaba más pariente que Cristóbal Zacarías Drosselmayer, su hermano, el cual era uno de los primeros comerciantes de juguetes para niños que había en Nuremberg, a su casa se dirigió. Cristóbal Zacarías Drosselmayer tuvo gran alegría al ver al pobre Juan, a quien creía muerto,
Al principio no pudo reconocerle a causa de su calvicie y de su parche en el ojo, pero el mecánico le enseñó su famoso levitón amarillo, el cual, aunque muy desgarrado, conservaba todavía en ciertos sitios algunas huellas de su primitivo color, y apoyado en aquella primera prueba le citó tantas circunstancias secretas que no podían ser conocidas más que de Zacarías y de él, que el comerciante de juguetes no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia. Entonces le preguntó qué causas le habían tenido alejado tanto tiempo de su ciudad natal y en qué país había dejado el pelo, el ojo y los pedazos que le faltaban a su levitón. Juan Christian Elías Drosselmayer no tenía razón alguna para no contar a su hermano los acontecimientos que le habían ocurrido. Así es que empezó por presentarle a su compañero de infortunio y después de cumplida esta formalidad al uso, le relató todas sus desdichas, C por B, y terminó diciendo que no tenía más que unas cuantas horas para pasar con su hermano, en vista de que no había podido encontrar la nuez Krakatuk y que iba a entrar el día siguiente en una cárcel donde debía permanecer todo lo que le quedaba de vida. Durante el relato, Cristóbal Zacarías había sacudido sus dedos más de una vez, había girado sobre un pie y chasqueado la lengua. En cualquiera otra circunstancia le hubiese sin duda Christian preguntado qué significaban aquellos signos, pero estaba tan preocupado que no vio nada, y hasta que su hermano hubo hecho hum hum dos veces y tres o cuatro oh oh oh, no le preguntó qué significaban aquellas exclamaciones. Esto significa, dijo Zacarías, que sería el diablo. Pero no, pero sí, que sería el diablo, repitió el mecánico. Sí, continuó el comerciante de juguetes. ¿Sí? ¿Qué? Preguntó de nuevo maese Drosselmayer. Pero en lugar de responder, Cristóbal Zacarías, que sin duda durante todas aquellas preguntas y respuestas entrecortadas había reunido sus recuerdos, tiró la peluca al aire y se puso a bailar gritando: Hermano, hermano, estás salvado, no te meterán preso, hermano, o yo me equivoco mucho, o poseo la nuez Krakatuk. Y sin dar más explicaciones a su hermano, que estaba asombrado, Cristóbal Zacarías se precipitó fuera de la habitación y volvió un momento después con una caja en la cual había una gorda avellana dorada que presentó al mecánico. Este, que no se atrevía a creer en tanta dicha, cogió vacilando la nuececita, la volvió y revolvió por todos lados, examinándola con la atención que la cosa merecía, y después del examen declaró que era de la misma opinión de su hermano y que le sorprendería mucho que aquella avellana no fuera la nuez Krakatuk, y se la entregó al astrólogo y le preguntó su opinión. Este examinó la nuez con no menos atención que lo había hecho maese Drosselmayer, y meneando la cabeza respondió: Sería de vuestra opinión, y por consiguiente de la de vuestro hermano, si la avellana no fuese dorada. Pero no he visto en los astros nada que indique que el fruto que buscamos deba tener esta envoltura. Además, ¿cómo había de poseer vuestro hermano la nuez Krakatuk? Voy a explicaros la cosa, dijo Cristóbal.
y cómo ha caído en mis manos y en qué consiste que tenga este dorado que os impide reconocerla y que efectivamente no es natural. Entonces les hizo sentar a los dos, porque opinaba con mucha razón que después de una excursión de 14 años y 9 meses los viajeros debían de estar cansados, y empezó a hablar en estos términos: el día mismo en que el rey te mandó buscar con pretexto de darte una cruz, llegó a Nuremberg un extranjero con un saco de nueces que quería vender, pero los comerciantes de nueces del país, que deseaban conservar el monopolio de ese género, le armaron camorra precisamente a la puerta de mi tienda. El extranjero entonces, para defenderse más fácilmente, puso en el suelo su saco de nueces y siguió la riña con gran satisfacción de pilluelos y mozos de cuerda, cuando un carro bastante cargado fué a pasar precisamente por encima del saco. Al ver este accidente, que atribuyeron a la justicia del cielo, los mercaderes se consideraron suficientemente vengados y dejaron en paz al extranjero. Este recogió su saco y efectivamente todas las nueces estaban rotas, a excepción de una sola, que me enseñó, sonriendo de un modo singular y diciéndome que la comprase por un Schwatzinger nuevo de 1720, y añadiendo que llegaría día en que había de alegrarme de la compra, por onerosa que me pareciese entonces. Me registré el bolsillo y me quedé asombrado de ver que tenía en él un Schwatzinger enteramente igual al que me pedía aquel hombre. Esto me pareció una coincidencia tan singular que le di el Schwatzinger. Él me dio la nuez y desapareció. Puse la nuez a la venta, y aunque no pedía por ella más que lo que me había costado y 2 kreutzers más, ahí estuvo en el escaparate más de 7 u 8 años sin que nadie le dijera una palabra. Entonces la mandé dorar para aumentar su valor, pero me gasté inútilmente otros 2 Schwatzingers, porque aquí está la nuez todavía. En aquel momento el astrónomo, que tenía la nuez en las manos, lanzó un grito de alegría, mientras maese Drosselmayer escuchaba el relato de su hermano. Había raspado cuidadosamente con un cuchillo el dorado de la nuez, y en un pico de la cáscara había visto grabada con caracteres chinos la palabra Krakatuk. Desde aquel instante no hubo dudas y fue reconocida la identidad de la nuez. Fin del capítulo 9. Capítulo 10 de Historia de un cascanueces, de Alejandro Dumas, traducido por Giner de los Ríos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 10. De cómo, después de haber encontrado la nuez Krakatuk, el mecánico y el astrólogo encontraron al muchacho que debía partirla. Juan Christian Elías Drosselmayer tenía tal prisa por anunciar al rey la noticia que quería tomar inmediatamente la silla de postas, pero Cristóbal Zacarías le rogó que esperase siquiera hasta que su hijo volviese a casa, y el mecánico accedió a sus deseos con tanta mejor voluntad cuanto que no había visto a su sobrino hacía cerca de 15 años, y que, reuniendo sus recuerdos, se acordó de que era
cuando él salió de nuremberg, un guapísimo chiquillo de 3 años y medio, a quien él, Elías, quería con toda su alma. En aquel momento, un guapo joven de 18 años entró en la tienda de Cristóbal Zacarías y se acercó a él llamándole padre. En efecto, Zacarías, después de abrazarlo, le presentó a Elías diciendo al joven: «Ahora abraza a tu tío». El muchacho vacilaba porque el tío Drosselmayer, con su levitón amarillo hecho jirones, la cabeza enteramente calva y el parche en el ojo, no tenía nada de atractivo. Pero como el padre, al ver aquella vacilación, temiese que Elías se ofendiera, empujó a su hijo por la espalda, de tal suerte que el joven se encontró, quieras que no quieras, entre los brazos de su tío. Entretanto, el astrólogo fijaba la mirada en el muchacho con tan persistente atención que el joven, a quien aquello le pareció muy singular, aprovechó la primera oportunidad para marcharse. Entonces el astrólogo preguntó á Zacarías acerca de su hijo algunos pormenores, que éste se apresuró á darle con prolijidad verdaderamente paternal. El joven Drosselmayer tenía, como representaba su aspecto, de 17 a 18 años. Desde su infancia había sido tan apuesto y tan guapo que su madre se divertía en vestirlo como los muñecos de juguete que tenían en la tienda, es decir, unas veces de estudiante, otras de postillón, ya de húngaro, pero siempre con los trajes que exigieran llevar botas, porque, como tenía el pie más bonito del mundo y las pantorrillas un poco flacas, las botas hacían resaltar la buena cualidad y disimulaban el defecto. «¿De modo», preguntó el astrólogo á Zacarías, «que vuestro hijo no ha llevado nunca más que botas?» Elías abrió mucho los ojos. «Mi hijo no ha usado nunca más que botas», replicó el comerciante de juguetes, y añadió: «A la edad de 10 años lo envié a la Universidad de Tubinga, donde ha estado hasta los 18 años sin contraer ninguna de las malas costumbres de sus compañeros, sin beber, sin jurar, sin batirse. La única debilidad que le conozco es la de dejarse crecer los 4 o 5 pelillos que tiene en la barba sin permitir que ningún barbero le tome la cara». «De modo que vuestro hijo», replicó el astrólogo, «no se ha afeitado nunca». Elías abría cada vez más los ojos, su único ojo, mejor dicho. «Jamás», respondió Zacarías. «Y durante las vacaciones de la universidad», continuó el astrólogo, «¿en qué pasaba el tiempo?» «Pues nada», dijo el padre. «Se estaba en la tienda, vestido de estudiante, y por pura galantería les partía las nueces a las muchachas que venían a comprar juguetes, las cuales, por esa razón, le llamaban cascanueces». «¿Cascanueces?», exclamó el mecánico. «Cascanueces», repitió a su vez el astrólogo, y los dos se miraron mientras Zacarías los miraba a ambos. «Amigo mío», dijo el astrólogo a Zacarías, «me parece que tenéis hecha vuestra fortuna». El comerciante de juguetes, que no oyó el pronóstico con indiferencia, quiso tener la explicación de él, pero el astrólogo la aplazó hasta la mañana del día siguiente. Cuando el mecánico y el astrólogo entraron en su cuarto,
Este se echó al cuello de su amigo diciendo: ese es, ya lo hemos encontrado. ¿De veras? Preguntó Elías con el tono de quien duda, pero que desea mucho de ser convencido. Pardiez, que si lo creo. Me parece que reúne todas las circunstancias. Recapitulemos. No ha usado nunca más que botas. Es verdad. No se ha afeitado nunca. Es verdad también. Y finalmente, por galantería, o mejor dicho, por vocación, estaba en la tienda de su padre para partir nueces a las muchachas, las cuales le llamaban el cascanueces. También es verdad. Mi querido amigo, una dicha no viene nunca sola. Además, si aún dudas, podemos consultar a los astros. Subieron enseguida a la azotea de la casa, y habiendo leído el horóscopo del joven, vieron que estaba predestinado a tener una gran fortuna. Esta predicción, que confirmaba todas las esperanzas del astrólogo, hizo que el mecánico fuese de la misma opinión. Y ahora, dijo el astrólogo triunfante, no hay más que dos cosas que es preciso no descuidar. ¿Cuáles? Preguntó Elías. La primera es que adaptes a la nuca de tu sobrino una trenza de madera fuerte que se combine tan bien con la mandíbula que pueda duplicar la fuerza de presión. Nada más fácil que eso, respondió Elías. Es el ABC de la mecánica. La segunda, continuó el astrólogo, es que al llegar a palacio ocultemos cuidadosamente que llevamos en nuestra compañía el joven que ha de partir la nuez Krakatuk, porque se me antoja que cuantos más dientes se rompan y más mandíbulas salten intentando partir la nuez, más grande será la recompensa que dé el rey a quien haga lo que otros muchos no hayan podido conseguir. Mi querido amigo, contestó el mecánico, eres un hombre lleno de buen sentido. Vamos a acostarnos. Y después de dicho esto, bajaron de la azotea, entraron en su cuarto y los dos amigos se metieron en la cama, se pusieron los gorros de algodón, tapándose las orejas y se durmieron con una tranquilidad tan grande como no la habían tenido desde hacía 14 años y 9 meses. Al día siguiente por la mañana, los dos amigos bajaron a buscar a Zacarías y le dieron cuenta de todos los magníficos proyectos que habían hecho la víspera. Y como a Zacarías no le faltaba ambición, y como a su amor propio de padre le halagaba ver que su hijo tenía una de las mandíbulas más fuertes de Alemania, aceptó con entusiasmo la combinación, en virtud de la cual iba a salir de su tienda no sólo la nuez, sino también el cascanueces. Al joven costó más trabajo decidirlo. Aquella trenza que habían de aplicarle a la nuca, en lugar del elegante saquete que llevaba con tanta gracia, era lo que más le inquietaba. Sin embargo, el astrólogo, su tío y su padre le hicieron tantas promesas tentadoras que al fin se decidió. Y como Juan Drosselmayer había puesto manos a la obra enseguida, pronto estuvo concluida la trenza y adaptada sólidamente a la nuca del joven, ya lleno de esperanzas.
Apresurémonos a decir, para satisfacer la curiosidad de nuestros lectores, que aquel aparato ingenioso dió muy buen resultado y que desde el primer momento nuestro hábil mecánico obtuvo excelentes resultados en los experimentos hechos con los más duros huesos de albaricoque. Una vez realizadas esas pruebas, el astrólogo, el mecánico y el joven Drosselmayer se pusieron inmediatamente en camino para palacio. Zacarías los habría acompañado de buena gana, pero como era menester que alguien se quedara en la tienda, aquel padre excelente se sacrificó y no salió de Nuremberg. Fin del capítulo 10.